Muy buenas tardes, amigos y amigas. Qué gusto, qué enorme gusto encontrarnos nuevamente en este programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de La Tacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados desde las 18 horas a través de Radio La Tacunga y por las redes sociales bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy contamos con la presencia del padre Giovanni Cadmen Palma, Byron Giovanni Cadmen Palma, quien es sacerdote misionero de la orden Communio Sanctorum, con quien vamos a analizar el tema Dios realiza su designio, la divina providencia en sus numerales 302 al 305. Debo expresar mi agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Padre Byron, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Muchísimas gracias, Juan Zorrilla, por esta invitación. Para mí es un placer muy grande poder compartir con usted y también con todas las personas fieles católicos que ya se hacen parte de esta familia, de este encuentro radial. Así que muy contento, también muy emocionado para poder compartir todos juntos palabras de edificación, palabras de confirmación de nuestra fe. Muchas gracias. Como todos los sábados voy a dar lectura a la cita bíblica seleccionada para hoy. Es tomada de Mateo 10, versos 29, que dice así: ¿No se venden dos gorriones por pocas monedas? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin permiso del Padre de ustedes. Antes de tratar el tema a profundidad, vamos a conocer un poquito más a nuestro invitado. Lo he visto en las redes sociales, muchísimo. Tiene mucha frecuencia. Padre, cuéntenos quién es Byron Giovanni Cadme Palma. Bueno, ante todo, soy bautizado y por la gracia de Dios soy sacerdote de la Iglesia Católica. Nací en Santo Domingo de los Colorados, aquí en Ecuador. Tuve una infancia, una juventud alejada de Dios. Sin embargo, a los 17 años conocí al Señor por medio de un encuentro espiritual, un retiro que luego se tornó en una pregunta constante de cómo amo a Dios, de cómo me entrego a Él, de cómo, entre comillas, pago en gratitud todo lo que Él ha hecho por mí. Y la respuesta fulminante y determinante fue el sacerdocio. Inmediatamente ingresé al seminario a los 18 años y, bueno, me he formado en el Seminario Mayor San Pedro en ese entonces, de la diócesis de Santo Domingo, y allí estoy incardinado y gracias a Dios continúo realizando el ministerio sacerdotal en mi comunidad, Comunio Santorum, que usted lo mencionaba, y que gracias a Dios me ha permitido, aun cuando incardinado aquí en la diócesis de Santo Domingo en Ecuador, también ir a otros países a realizar misiones. La comunidad a la que pertenezco es una comunidad contemplativa y misionera, entonces me han destinado a ser un sacerdote itinerante. Entonces estoy de un lado al otro, visitando algunas comunidades, algunos países, y también me han permitido este proyecto de evangelización a través de las redes sociales. Entonces quizá por ahí usted me ha visto, por allí tengo alguno que otro proyecto de evangelización para jóvenes, más para adultos, otros más que es formativo, más espiritual. Entonces, gracias a Dios, en estos solamente 5 años de ministerio sacerdotal, Dios ha hecho muchas cosas y yo he estado ahí observando cómo lo ha hecho a través de su sacerdocio que me lo ha conferido en esta carne, en esta humanidad tan limitada, ¿no? Muy bien. Cuéntenos un poquito de la comunidad Communio Sanctorum. Esa comunidad nació en el año 1975 allá en Alemania. Fue fundada por un sacerdote español y en ese entonces era laico, un
cristiano bautizado católico alemán, ¿no? Pero luego fue ordenado sacerdote, actualmente es el que dirige la comunidad en donde se encuentra, y esta comunidad nació bajo una pregunta primera, y era ¿quién es Jesucristo? ¿No? Y de esta pregunta luego nace la siguiente, que es ¿cómo ha querido que sea su iglesia? A raíz de esto, los padres fundadores determinaron que la forma más expresiva de quién es Jesucristo y de cómo ha querido hacer su iglesia ha sido Communio Sanctorum, es decir, que Él es el santo de los santos y ha querido que todos seamos santos. Con lo cual tenemos este nombre, ¿no? De Communio Sanctorum, comunión de los santos significa, y no es un nombre como pretencioso, ¿no? Como decir, solamente van allí los que son santos o alguna cosa así, para nada, ¿no? Más bien lo que intenta decir es que todos estamos llamados a la santidad y mientras estamos aquí, pues tenemos que luchar con todo lo que tenemos y somos para ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Entonces, para vivir esto profundamente, los padres fundadores se dieron cuenta de que teníamos que alimentarnos de la sabiduría de los santos y por ello tenemos una gran influencia de corrientes monásticas tradicionales de la Iglesia Católica, franciscanos, jesuitas, agustinos, carmelitas. Entonces de eso bebemos también como una sabiduría probada, ¿no? Y que luego intentamos eso comunicar al pueblo de Dios. Por eso la misión más importante de nuestra comunidad es transmitir al pueblo de Dios el espíritu contemplativo, que quizá por mucho tiempo estuvo como enclaustrado, ¿no? Solamente atrás de los muros de un claustro donde se vivía una espiritualidad muy profunda, muy mística, y entonces lo que hemos intentado hacer es eso, comunicar desde la experiencia comunitaria y personal al pueblo de Dios, a una persona sencilla, a alguien que no tiene ese espacio para vivir meses o mucho tiempo en un retiro, en una especie de vida más austera, más monástica. Entonces, buscar la forma para transmitir eso es también nuestra misión. Perfecto, gracias. ¿Ustedes son diocesanos o son diferentes? Somos diocesanos, solo que claro, eso es una cuestión jurídica dentro de la iglesia un poco, digamos, difícil de explicar, pero claro, un jurista lo sabe claramente, ¿no? Nosotros somos una asociación privada de fieles, ¿no? Eso nos da un carácter jurídico dentro de la iglesia y sin embargo, por ser todavía una asociación, entonces pertenecemos a una diócesis. Por ejemplo, tenemos aprobación diocesana. Eso significa que nosotros somos diocesanos, pertenecemos a la diócesis y sin embargo tenemos una cierta independencia porque nosotros vivimos en comunidad, rezamos juntos, tenemos la vida comunitaria como cualquier otra comunidad religiosa y entonces estamos como en camino en ser lo que se conoce normalmente como una comunidad religiosa de orden mm, mm, del Papa, ¿no? De orden papal, ¿no? Entonces todavía no somos así y sin embargo la vivencia es prácticamente la misma, ¿no? Solamente es una cuestión, digamos, más legal, jurídica, ¿no? Dentro de la iglesia. Perfecto, muchas Ujú. gracias. El tema que vamos a analizar hoy día, que va a explicarlo, sería, es Dios realiza su designio, la divina providencia. Son tres numerales. ¿Puede darnos usted, a manera de introducción, una explicación general? Bien, primero hay que decir que es un tema muy hermoso. Lo primero que yo captaba es que normalmente nosotros experimentamos eso que vamos a explicar y muchas veces no sabemos, sin embargo, traducirlo en palabras. Es más como una experiencia profunda, vital, que a veces no se comprende muy bien, pero que se lo ha vivido, se lo ha palpado en nuestro caminar de la fe. Y se refiere justamente a la divina providencia, cómo Dios va realizando su obra, su designio, cómo va realizando su querer en nuestras vidas y no solamente en la vida personal, sino también en la historia humana. Entonces nos vamos a encontrar con algunas preguntas. La primera es,
¿por qué Dios creó al mundo de tal manera? La segunda es cómo actúa Dios en ese mundo creado de esa forma. La tercera es cómo lo realiza eficientemente, ¿no? Y la cuarta es cómo responde el hombre ante este actuar de Dios, ¿no? Entonces va a ser algo también muy interesante, muy bonito, que ustedes también ya en el pensamiento pueden ir poniendo como esos 4 puntitos que van a ser como los que nos van a dirigir. Excelente. Voy a dar lectura al primer numeral, al 302, que Ujú. dice así. La creación tiene su bondad y su perfección propias, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador. Fue creada en estado de vía, hacia una perfección última todavía por alcanzar, a la que Dios la destinó. Llamamos divina providencia a las disposiciones por la que Dios conduce la obra de su creación hacia esta perfección. Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que creó, alcanzando con fuerza de un extremo al otro del mundo y disponiéndolo todo suavemente, porque todo está desnudo y patente a sus ojos, incluso cuando haya de suceder por libre decisión de las criaturas. Mm. Padre Byron, por favor, hágale entender a toda esta comunidad que lo sigue este numeral. Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Porque como le decía, la providencia es más una experiencia. Evidentemente uno puede intentar conceptualizar, ¿no? Por ejemplo, el término providencia, ¿no? Procede de un término latino, el pro de primo, ¿no? Significa primero o antes, ¿no? Antes, y este videre en latín, ¿no? El ver, ¿no? Significa ver desde antes. Entonces Dios mira desde antes lo que va a desarrollarse en la historia humana y como ya lo prevé, lo ve desde antes, entonces sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Pero claro, eso en términos así conceptuales queda todavía como muy abstracto, ¿no? ¿Cómo es eso? Cuando se habla, por ejemplo, con los jóvenes y se le intenta explicar la cuestión de la maldad, por ejemplo, la cuestión del tiempo, ¿no? De cómo Dios está sobre el tiempo y que Él ya conoce, evidentemente, todo lo que va a transcurrir en la historia humana. O sea, para ellos es tan difícil, ¿cómo? No, no, es que ¿cómo? Está fuera del tiempo, pero está a la par junto a nosotros. Y esto ha llevado, por ejemplo, a muchos a caer en el agnosticismo, el hecho de decir, no, no puedo creer, o sea, no entiendo a Dios en absoluto, ¿no? ¿Cómo me acompaña? ¿Cómo es eso de que está a mi lado? Y más bien el agnosticismo intenta congeniarse un poco también con el deísmo, ¿no? Que dice, bueno, sí existe un Dios, pero no se lo puede entender, existe un Dios, pero debe estar en su cielo. ¿Qué tiene que ver conmigo? Seguramente nada, ¿no? Porque yo, ¿cómo? ¿Cómo lo entiendo, no? ¿Cómo lo entiendo? Entonces, filosófica, ideológicamente, conceptualmente, no es tan fácil entender la providencia de Dios, el hecho de que está ahí constantemente, que está actuando y como dice el primer numeral, que está llevando a esta creación que mm, la ha producido, digamos así, para no redundar en el término, la ha producido de una forma perfectible, aun cuando perfecta es. Eso es una cuestión también maravillosa, ¿no? Y para llevarla entonces a este estado sublime de plenitud, ¿no? Pero entonces, claro, salir al encuentro de la providencia de Dios significa más que la captación intelectual, una experiencia, es una especie de estar atento a cómo Dios en mi historia ha actuado y yo me he salvado realmente, yo me he dado cuenta de que Él me ha rescatado de muchísimas cosas y que, como se suele decir, sin Él sencillamente estaría en lo peor, ¿no? O sea, estaría peor y en lo peor, ¿no? Entonces, eso es muy como de anticipo, de anticipo, ¿no? Muy importante que conozcamos que no es fácil como entender fácilmente, disculpen que redunde, la, la providencia, ¿no? Sin embargo, evidentemente estamos aquí para intentar explicarlo y
a eso vamos, ¿no? Es interesante que el primer numeral, el 302, que nos atañe en el Catecismo de la Iglesia Católica, habla de este in statu viae, ¿no? Que significa que estamos en estado de vía. Entonces Dios, dice Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que pudo haber creado al mundo de una forma perfectísima, completa y acabada. Pero por conveniencia, ese término es muy importante en el estudio del catecismo, en el estudio de la teología, ¿no? La conveniencia, no porque busque Dios conveniencia propia, ¿no? Sino porque convenía para el hombre, ¿no? En ese sentido se entiende, ¿no? Entonces, por conveniencia, Dios quiso que la creación fuera perfectible, es decir, que llegue a una plenitud y sin embargo, que cuando salga de sus manos sea a la vez perfecta. ¿Cómo se entiende esto? Es, por ejemplo, de la siguiente manera. Cuando uno ve a un niño, a recién nacido, uno lo ve y uno dice, el niño es perfecto. O sea, no le falta nada aquí, acá, acá. Pero uno entiende que todavía no ha llegado a la perfección de su ser físico, intelectual, psíquico y todo, ¿no? Y sin embargo, uno lo ve y dice, es un niño perfecto. O sea, se lo ve perfecto, ¿no? Entonces, algo así. Dios crea todo perfecto y sin embargo, en medio de esta perfección existe algo que trasciende la misma materia, la misma creación que le está conduciendo a la perfección más perfecta de su perfección, digamos así, ¿no? Es como la plenitud misma de la perfección que Dios ha creado. Y Dios ha querido que esté así en vía, porque entonces allí puede Él desplegar su providencia. Es decir, que hace patente que Él está junto a nosotros, que Él nos está acompañando, que Él es un Dios amor y se puede revelar a nosotros de esta manera. Está en vía, entonces, porque Dios nos hace patente la experiencia divina en nuestros corazones. Y por ello, lo que he dicho al inicio, ¿no? Que no es fácil rápidamente conceptualizarlo, pero sí experimentarlo si uno está como al pendiente, como si uno con sincero corazón quiere encontrar a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando pasa algún tiempo, uno mira hacia atrás y comienza a darse cuenta de las bondades de Dios. Es interesante, por ejemplo, cuando el profeta mira en visión el templo y que salía esta agua y dice que al inicio le llegaba a los tobillos, luego a las rodillas, iba subiendo, subiendo, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque algo parecido es la providencia. Cuando uno recién comienza el camino de fe, uno mira hacia atrás y dice, un poquito, como que Dios ha estado un poquito en mi vida, ¿no? Como que ve solamente hasta los talones, ¿no? Pero va avanzando más el camino de fe y ya dice, como que va aumentando, ¿no? Mira hacia atrás y dice, como que más, como que más. Y hasta que uno se da cuenta de que todo ha sido providencia de Dios. Pero es una experiencia que uno solamente lo ve a través de la sinceridad de el encuentro con Dios. Realmente quiero encontrarme con Él y uno va allí descubriendo. Por ejemplo, como dato muy personal, cuando yo comenzaba mi camino con Dios, yo me di cuenta que Dios estuvo presente desde que me convertí, desde que salí de la mundanidad y dije, ay, Dios estuvo muy presente. Luego de algunos años, yo dije, fue un poco antes. Fue cuando yo recuerdo mi bisabuela rezaba el rosario y a mí me quedó algo de eso, ¿no? Algo. Y después, ya cuando era diácono, imagínense, ya pasó como 8 años, y entonces yo decía, no, no, fue mucho antes. Fue cuando yo nací, porque me enteré que yo iba a morir y que la Virgen María me rescató, Dios, ¿no? Pero se valió de la Santísima Virgen María. Es que yo tenía que haber muerto y estoy con vida y soy sacerdote, en ese tiempo diácono. Y entonces dije, Dios ha estado desde mucho antes de lo que yo me había imaginado. Y actualmente, si me preguntan, tengo que irme a mis antepasados, o sea, ir todavía más atrás y reconocer la obra de Dios, el hecho mismo, por ejemplo, cuando uno entiende, para que yo exista, tiene que haberse dado ciertas situaciones y circunstancias que son únicas e irrepetibles, que mi bisabuelo con mi bisabuela se hayan encontrado, que ellos hayan tenido este hijo
que ha sido el papá de este otro hijo, que ha sido el papá de este, y que ha sido mi papá, y así, y que mi papá con mi mamá se encuentren, y que de una relación íntima, un espermatozoide, el que tenía que haber sido, fecundó el óvulo, y eso si contamos con mi antepasado, antepasado, antepasados, entonces para que yo haya salido, yo, esta carne, esta figura, este ser, tuvo que haber, o sea, coincidido tantas cosas para que yo exista, ¿no? Entonces, llegar a esta comprensión y esa experiencia, digamos así, disculpen, brutal, ¿no? Esa experiencia brutal de que Dios me había elegido desde hace muchísimo tiempo, desde el principio de la creación, desde antes de la creación misma, desde toda la eternidad, me llega, entonces ya el agua me ha sobrepasado, ¿no? O sea, me ha inundado. Es porque ya uno mira atrás y se da cuenta de cómo Dios ha estado presente. Pero esto solamente se da si es que uno lo ve con sinceridad, si es que uno está abierto a reconocer la obra de Dios. Y por ello es que cuando uno se encuentra con Dios, uno se da cuenta de que uno ha estado en vía, ¿no? Como es el mundo, también cada persona estamos en vía. Y en esa vía, en ese camino, cuando nos encontramos con Dios, no existe un solo converso que haya mirado atrás y no haya reconocido por fin la obra de Dios, cómo Dios ha actuado e inclusive en medio de dolores, de sufrimientos, inclusive en medio de tragedias. Y llega a constatar que el Señor ha redimido mi historia. Y allí se comienza a ver la mano de Dios que ha estado siempre presente, solo que muchas veces nosotros no hemos estado atentos a su actuar. Entonces, dice este numeral que Dios va guardando y gobernando providentemente todo lo que ha creado. Y nosotros somos parte de esa creación. Si vemos de una forma más amplia, más macra, entonces podemos decir, es verdad. También no solamente en mi vida, sino también en mi pueblo, en mi ciudad, en mi país, en mi continente, en el mundo entero y todavía más, en el universo y todavía más, en todo el cosmos. Cómo Dios ha actuado. Evidentemente, digo, eso, captarlo, entenderlo, no es tan fácil, ¿no? Y sin embargo, desde la experiencia de mi realidad pequeñita, ¿no? Yo puedo luego eso expandir y ya hacerme una idea de cómo ha actuado evidentemente en absolutamente toda la creación. Muy bien, excelente. Esto se está poniendo muy interesante. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Amigos y amigas, continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Byron Giovanni Cadmen Palma, sacerdote misionero de la orden Communion Sanctorum, que significa Comunión de los Santos. Con él estamos tratando el tema Dios realiza su designio, la divina providencia, en los numerales desde el 302 hasta el 305. Agradecemos al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al numeral 303 que dice lo siguiente. El testimonio de la Escritura es unánime. La solicitud de la divina providencia es concreta e inmediata. Tiene cuidado de todo, de las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. Las Sagradas Escrituras afirman con fuerza la soberanía absoluta de Dios en el curso de los acontecimientos. Nuestro Dios en los cielos y en la tierra, todo cuanto le place lo realiza. Y de Cristo se dice, si Él abre, nadie puede cerrar. Si Él cierra, nadie puede abrir. Hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo el plan de Dios se realiza. Padre Byron, por favor. Está Muy muy bien. claro, pero usted tiene que ayudarnos a entender más. Bien. En el primer numeral, entonces, nos ha salido al encuentro la respuesta de cómo Dios ha creado el mundo. Y lo ha creado de una forma en la que se manifiesta su providencia, es decir, cómo Él conduce a esta creación hasta su perfección más plena. En ese segundo numeral debemos responder la siguiente pregunta, y es,
¿realmente Dios actúa? O sea, ya hemos visto cómo lo crea y ahora realmente actúa en esta creación. Entonces, este numeral nos invita a pensar que sencillamente el plan de Dios se realiza. ¿Por qué? Porque tiene poder para hacerlo, ¿no? Entonces, si Él abre, como dice el Apocalipsis, ¿no? Nadie puede cerrar. Si Él cierra, nadie puede abrir. Dios ha manifestado esto de diversas maneras en la historia humana y sobre todo, evidentemente, en el Antiguo Testamento, donde se nos narra de forma histórica, ¿no? Cómo Dios ha hecho patente su querer e inclusive este querer en medio de el querer adverso del ser humano, ¿no? Entonces, eso es importante. Para comprenderlo, habría que recurrir a la siguiente imagen. Esto lo pone el Padre Pío. El Padre Pío, cuando se le pregunta acerca de cómo entender esta actuación de Dios y para nosotros a veces muy incomprensible, él pone el siguiente ejemplo. Él dice, es más o menos como cuando una mamá está bordando. Tiene la tela, ¿no? Tiene aquí está como aguja, ¿no? Ahora no recuerdo el nombre, y comienza a coser, a bordar. Está bordando, bordando. Entonces, en esta telita, la obra maravillosa de la madre que está bordando, cuando es vista desde abajo, como el niño mira hacia arriba y solamente ve la parte de atrás, entonces no se puede ver la obra maravillosa, el bonito bordaje de su mamá, de la mamá. Entonces el hijo mira hacia arriba y solamente ve la parte de atrás. Y cuando ve la parte de atrás, dice, mamá, lo que estás haciendo, no entiendo. Es feo. Veo los hilos por aquí salidos, acá, acá. Y la mamá con paciencia sigue bordando. El hijo mira otra vez hacia arriba y solamente ve la parte de atrás y dice, mamá, no me gusta, está feo. ¿Qué estás haciendo? Hasta que la mamá termina y entonces da la vuelta a esta tela y el hijo queda maravillado al ver esta hermosísima obra de arte de su mamá. Así es la providencia de Dios. A veces uno mira lo que sucede en el contexto, en su propia historia o a veces también en la historia humana y dice, pero ¿cómo se entiende esto? Esto no tiene pies ni cabeza, eso está como que mal. Y muchos ateos, por ejemplo, comienzan a valerse de eso, ¿no? Para decir, a ver, ¿y dónde estuvo Dios cuando esto? ¿Y dónde estuvo Dios cuando esto otro? Acá, acá, acá. Y es que para mirar la providencia de Dios, uno no puede centrarse y focalizarse solamente en una cosita, porque el designio de Dios, eso es interesante, su poder se va a realizar en el siguiente numeral, se nos va a explicar esto, ¿no? Ahorita solamente voy a mencionar brevemente, se va a realizar en medio de las vicisitudes humanas, de los avatares muchas veces contradictorios de la creación misma, que se ha revelado contra su creador. Entonces, para captar esto, tenemos que hacer el esfuerzo de tener una visión amplia, una visión inclusive trascendente de lo que acontece. Por ejemplo, vamos a un ejemplo muy concreto para luego ir a otro un poco más histórico o más amplio. Si nos damos cuenta a veces de una persona que ha tenido que sufrir mucho, quizá tiene cáncer o quizá ha pasado por una situación muy grave, inclusive a veces de violación y esto, uno podría decir, Dios no ha estado presente, Dios no ha sido providente, Dios no actúa, Dios no tiene poder. ¿Cómo dejó que le ocurriese esto a esta persona? Una hija que dice, ¿por qué a mi papá si mi papá era tan bueno? O una madre que dice, ¿por qué a mi hijo? Quizá podía haber sido yo, pero ¿por qué a mi hijo y no yo? ¿No? Algunas mamás les dicen, no, llévame a mí, no lleves a mi hijo, ¿no? Cuando se muere. Entonces, esta situación se da justamente porque solamente nos centramos en un punto específico. Para entender esto o hacer por lo menos el ejercicio de mirar con fe la situación, tenemos que ampliarlo. Y una persona que muere con cáncer,
o una persona que sufrió alguna violación o alguna cuestión así, si miramos su historia de manera amplia, podemos quizá darnos cuenta de cómo Dios, a pesar de los errores de un violador, los errores de una humanidad por la enfermedad, ¿no? Los errores del sistema inmunológico y lo que uno quiera poner, este, tuvo que morir, tuvo que ser violentado. A pesar de todo eso, ha sacado cosas impresionantes, ¿no? Por ejemplo, si uno se da cuenta, muchas fundaciones han nacido a raíz de fuertes choques de personas. Por ejemplo, un Alcohólicos Anónimos mm, es dirigido normalmente por una persona que estuvo en el alcohol y que pudo salir de esto, ¿no? O un lugar de atención a personas con cáncer o con SIDA, normalmente nace de personas que tienen SIDA o que tienen cáncer, ¿no? O quizá inclusive una persona que muere y que esa enfermedad llegó a su vida justamente cuando estaba muy alejada de Dios, ¿no? Y a la final pudo acercarse a Dios. Yo tengo testimonios de eso, muchos, ¿no? Que estaban muy alejados y que Dios permitió que tocase el cáncer, por ejemplo, a su vida y que luego le salvó el alma, porque al principio no quería acercarse a Dios y a pesar de todo, del sufrimiento, le dio un espacio a Dios, se arrepintió, pidió perdón a la familia, se reconcilió con su esposa y murió con el crucifijo en sus manos, ¿no? Y diciendo que, que aceptaba al Señor, ¿no? Entonces, mirar todo esto de una forma amplia es muy distinto, ¿no? San Agustín decía que en el cielo vamos a maravillarnos tanto de Dios y solamente ahí vamos a decir, wow, como que ha sido demasiado, demasiado providente, demasiado misericordioso. Claro, tener esta visión no es fácil cuando estamos metidos en el sufrimiento, cuando estamos pasando por el momento de oscuridad, pero por eso Dios es paciente también, ¿no? Y por eso también nuestra humanidad grita y dice que cómo, que qué pasa, y está bien, Dios lo entiende. Si vamos a los salmos son muchos de ellos como un grito de nuestra humanidad que casi que reclama a Dios. ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué la maldad? Que los malos se acaben en la tierra, dice el Salmo, ¿no? O sea, como gritando, como diciendo que por qué esto de aquí, esto de acá. Pero lo maravilloso de los salmos es que siempre terminan en un acto de confianza y dicen, Señor, pero en ti espero todo. Inclusive el salmo que dijo Jesucristo en la cruz, cuando estaba muriendo, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese salmo es maravilloso porque expresa la humanidad que se resiente con el obrar de Dios por ese momento, pero que esa humanidad se doblega luego ante la conciencia del amor tan grande que Dios le ha tenido siempre. Y de ese amor le está diciendo, todavía te atreves a desconfiar de mí, algo así, ¿no? Entonces Jesucristo cuando lo recita está haciendo este acto de confianza en Dios, ¿no? Y por eso ese salmo termina diciendo que todo lo confía, lo entrega al Señor. Y así, en nuestra historia humana, en nuestra vida concreta, podemos constantemente tener esa experiencia de aparente alejamiento de Dios, pero que realmente está presente porque tiene poder para actuar. Eso hay que tenerlo clarísimo. Dios tiene poder. Si pensamos en la pandemia, pensamos en el virus, pensamos en la enfermedad, en alguna situación, cualesquiera que sea, siempre tenemos que repetirnos, Dios tiene poder y está actuando, solo que muchas veces no lo entendemos. Y porque no lo entendemos no significa que no está actuando. Y esa justamente es la obra de la fe, que en medio de la situación uno no rompe con Dios y dice, yo confío. Ese confío es puro oro delante de Dios, porque dice, este sí es el que se mantiene en medio de la incomprensión momentánea. Luego, normalmente el ser humano puede llegar a una comprensión, aunque limitada, y en el cielo diremos, wow, Señor, te pasaste, ¿no? Entonces, Dios tiene poder para actuar y lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Y esto normalmente se reconoce ya con el tiempo. Y muchas veces, la mayor parte, será reconocida ya en la eternidad. Excelente, muy bien. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Continuamos con el programa Un pueblo que camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Byron Giovanni Cadmet Palma, sacerdote misionero de la Orden Comunión Santorum, Comunión de los Santos.
con quien estamos analizando el tema Dios realiza su designio, la divina providencia, en los numerales desde el 302 al 305. Agradecemos muchísimo al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al numeral 304, que dice así: Así vemos al Espíritu Santo, autor principal de la Sagrada Escritura, atribuir con frecuencia a Dios acciones sin mencionar causas segundas. Esto no es una manera de hablar primitiva, sino de un modo profundo de recordar la primacía de Dios y su señorío absoluto sobre la historia del mundo y de educar así para la confianza en Él. La oración de los salmos es la gran escuela de esta confianza. Padre Byron, por favor, su explicación adicional. Bien, es bonito comenzar justamente con lo que decía antes, con los salmos. Aquí el Catecismo de la Iglesia Católica menciona el Salmo del Buen Pastor, ¿no? El Señor es mi pastor. Y es interesante que el pueblo cristiano se identifica muchísimo con estos salmos de protección, esos salmos de compañía. Es el Señor el que está allí cuidándome y que me da lo necesario. Y esto es porque, como les decía al principio, hay una captación, una experiencia de aquel que con fe mira el obrar de Dios en su propia historia. Es esta experiencia que normalmente nosotros tenemos con nuestros padres. Cuando alguien tiene una buena relación con sus papás o con una familia o con quienes le han criado, uno experimenta mucho más fácil eso. A raíz de la experiencia humana terrenal, uno asciende hacia las experiencias más espirituales. Entonces, es que en la casa los padres han estado atentos a su hijo, le han dado cariño, le han dado lo necesario para subsistir, entonces la experiencia de la providencia de Dios se vuelve mucho más accesible. Aquí esta forma de proceder de Dios se convierte en una manera de explicar también quién es Dios. Es decir, normalmente se suele decir que se puede hacer teología deductiva e inductiva, ¿no? Deductiva es mirar a Dios y de Dios como ir deduciendo quién es Él, o también la otra forma es mirar nuestras realidades y preguntar, cuestionar a Dios. También se puede decir como descendente o ascendente. Descendente es mirar ya lo que sabemos de Dios e intentar explicarlo, intentar entenderlo desde eso que sabemos de Dios, nuestra realidad. Pero la otra forma es como la ascendente, es decir, lo que me está pasando en este momento y desde eso que me está pasando, cuestionar a Dios, preguntar a Dios, Señor, ¿y esto? ¿Y por qué sucede lo de aquí y lo de acá? ¿No? Entonces, en cuanto a nuestra experiencia, normalmente uno también podría hacer esta forma ascendente, inductiva. Significa lo que me acontece en mi realidad, lo presento delante de Dios y a la luz de esta relación continua que tengo con Dios, voy comprendiendo lo que me va sucediendo, ¿no? Ahora, esta escuela de pedagogía que tiene Dios, esa escuela de instrucción que tiene Dios, digo, nos va mostrando quién es Él. Y entonces, cuando uno es atento, sabe reconocer ese amor. Interesante es también, por ejemplo, pensar en aquellas personas que no se acercan a la iglesia, que dicen yo tengo una relación personal con Dios solito aquí en mi casa o independiente aquí y acá. Esas personas renuncian a muchas cosas de la iglesia. Por ejemplo, renuncian a los sacramentos, renuncian evidentemente a la misa, renuncian a algunas oraciones, algunas propuestas, pero no renuncian, eso es impresionante, no renuncian a su providencia, no renuncian a su amor, no renuncian a que Dios les acompaña, a que Dios está con ellos. Entonces, muchas veces dicen ellos, sí, yo no voy a la iglesia, pero estoy con Dios, ¿no? Sí, yo no, ya no voy a la misa, pero Dios me acompaña. Sí, yo no me confieso, pero el Señor me bendice, ¿no? ¿Por qué hablan de esa manera, no? Lo dicen porque
han experimentado eso tan fuertemente. Miren qué interesante, ¿no? Lo experimentan y sin embargo, eso les viene justamente de lo que les ha enseñado a la Iglesia Católica, lo que les ha dado. Por ejemplo, si yo pregunto a una de esas personas, pero si tú renuncias a la Iglesia Católica, ¿acaso no deberías también renunciar a lo que ella te ha enseñado? Porque eso de que Dios es providente, te acompaña, te ama y todo eso, te lo ha enseñado la Iglesia. Saca la Iglesia, pero también saca todo lo que sabes de Dios. A ver, búscalo tú solito a ver si puedes, ¿no? Entonces, sin embargo, a pesar de que se alejen de la Iglesia, no renuncian a esto otro. ¿Por qué? Porque en la experiencia eso se da fuertemente, ¿no? Es como innegable para nuestro ser más espiritual, para nuestro ser de alma, nuestra sensibilidad mucho eh, o muy fuertemente interior. Eso es muy innegable, ¿no? Que cómo Dios va actuando. Solamente, claro está que el ser humano muchas veces se cierra a esto y es incapaz de mirarlo, ¿no? Entonces, dice ese numeral 304, ya no solamente que Dios ha creado de una forma al mundo para actuar en él, no solamente dice que Dios tiene el poder para actuar en él, sino que ahora nos indica la forma como lo hace. Y esta forma, es interesante, menciona las causas segundas. Cuando ustedes en otro programa continúen leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica, en los siguientes numerales va a haber un numeral específico que va a hablar acerca de esas causas segundas, ¿no? Entonces la Sagrada Escritura en este momento solamente nos está dando como un abrebocas, ¿no? Para que entendamos por medio de los salmos cómo Dios actúa, pero que también se sirve de lo que se conoce como causa segunda, es decir, de las voluntades humanas. A ver, Santa Catalina de Siena decía que Dios ha querido ser dueño absoluto de absolutamente todo, menos de la voluntad del ser humano. Entonces Dios, entre comillas, como que se acopla a la voluntad del ser humano para que con su poder se realice su designio, a pesar de que esta voluntad muchas veces no esté acorde a la voluntad divina. Esas son las causas segundas. En definitiva, son las voluntades humanas. Evidentemente también aquí luego entran algunas situaciones más de naturaleza del cosmos, ¿no? Por ejemplo, entre la situación de catástrofes, situaciones de fenómenos naturales, y sin embargo Dios está actuando en medio de eso, ¿no? Y también tiene mucho que ver con las voluntades humanas, porque el ser humano con el pecado lo que hace es también influenciar o impactar fuertemente a la creación. Eso también es una de las cuestiones más difíciles de entender, el hecho de que el pecado personal involucra todo el cosmos. No es solamente es mi pecado y conmigo se queda y solamente me afecta a mí, si acaso logro ver alguna herida allí en mi alma, ¿no? Porque a veces inclusive hasta eso no vemos nada y decimos no pasa nada si peco, ¿no? Sin embargo, el pecado tiene un impacto tan fuerte que involucra a todo el cosmos. Tanto así que San Pablo dice que la creación entera ha sido afectada por nuestro pecado. Y por eso la creación también está como expectante a que se manifieste Jesucristo y sea ella partícipe de la redención de la que gozarán los hijos de Dios. Entonces, el hecho de entender que también nuestro actuar y nuestras voluntades influyen en todo lo que ocurre en la historia humana, nos hace comprender que toda la maldad, absolutamente toda la maldad, proviene de voluntades humanas. Y lo que hace Dios en su providencia es valerse de esas causas segundas para que con el poder que tiene y de la forma que ha creado el cosmos y todo lo existente, pueda manifestar lo que dice San Pablo, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, que su designio, su proyecto de salvación se va a realizar, va a ser patente y todos nosotros lo vamos a ver, dice también el Apocalipsis, ¿no? Todos nosotros vamos a expectar esta maravillosa obra de Dios, que, insisto en esto que es muy importante, que aunque ahora no lo entendamos, Dios está actuando y podemos confiar todo a Él.
Un ejemplo maravilloso de esto es, por ejemplo, la iglesia. La iglesia es la manifestación más grande de la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia por sí misma tenía que haberse ya acabado hace muchísimo tiempo. Tantos pecadores estamos aquí y sin embargo Dios actúa a través de esa iglesia porque aun cuando haya pecado de parte de sus miembros, Él ha dado una promesa, Él tiene poder para mantenerla y la mantendrá hasta el fin de los tiempos y hará que esta iglesia llegue a la plenitud de la verdad según sus propias palabras. ¿Quieres reconocer la providencia de Dios? ¿Cómo está actuando? Mírala inclusive a pesar de estas causas segundas, de esas voluntades humanas que a veces se interponen y sin embargo Dios realiza su obra maravillosamente. La expresión más clara de esto son los santos. Los santos han hecho que Dios actúe con más facilidad en su vida. Es como una especie de puerta totalmente abierta, de par en par, para que Dios obre. Cuando hay pecado, cerramos las puertas. Las cerramos, pero nunca tenemos el poder para cerrar totalmente. Entonces Dios siempre actúa. Y sin embargo, si nosotros fuésemos más acordes a la voluntad de Dios, tuviésemos las puertas abiertas totalmente y Dios pudiese actuar rápidamente en un pueblo, en mi familia, en mi vida, inclusive en un país. Pensemos en cualquier santo y nos damos cuenta, wow, cómo Dios hace maravillas, hace cosas impresionantes en la vida de una persona que se entrega totalmente a Dios. ¿Por qué? Porque ellos han hecho más fácil, ya que no pecan, ¿no? O pecan muy poquito, porque igual se confesaban. Entonces se esfuerzan tanto en hacer la voluntad de Dios que las causas segundas se, se vuelven tan acordes a la causa primera, que es Dios, y entonces esto hace que la docilidad de el ser humano permita la actuación de Dios de una manera tan, pero tan maravillosa. Y ahí tenemos tantos milagros que son justamente parte de la providencia de Dios que actúan en aquellos que se dejan, ¿no? Excelente. Muy bien, vamos a una pausa y retornamos en un instante. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Byron Giovanni Cadmet Palman, sacerdote misionero de la Orden Communio Sanctorum, Comunión de los Santos, con quien estamos analizando el tema Dios realiza su designio, la divina providencia. Voy a dar lectura al último numeral, el 305, que dice así: Jesús pide un abandono filial en la providencia del Padre Celestial, que cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos. No andéis pues preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Padre, por favor, su explicación a este tema, a este numeral. Con todo gusto. Aquí encontramos la última pregunta y es ¿cómo responde el hombre ante este Dios providencial? Y es con un acto de confianza. En tanto y en cuanto mi confianza sea fuerte, voy a ser capaz de experimentar la providencia de Dios. Evidentemente, Dios actúa siempre. Sin embargo, como decíamos al terminar la explicación del numeral anterior, también el ser humano tiene que aprender a cooperar con esta providencia. Muchas veces Dios quiere ser providente y el ser humano no le deja. Dios está haciendo llover gracias espirituales en la calle, digamos, y hay quienes salen con paraguas, ¿no? Para que no les dé, para que no les toque las gracias de Dios. Hay que salir y dejarse empapar por ella, ¿no? Entonces, hay una respuesta de parte del ser humano y esa respuesta es una fe que se transforma en confianza. La confianza intuye que en medio de cualquier situación uno permanece junto a Dios y no rompe. Eso lo vemos, por ejemplo, en Job, que a pesar de todo lo que le sucedía, él nunca rompió con Dios. Sí, como que le reclamó, hasta pensaba que no tenía sentido haber nacido
y sin embargo nunca rompió definitivamente con Dios y estuvo allí conversando, estuvo allí entre regañadientes y todo. Aquí estoy, Señor, para que al final él pueda entender cómo Dios actuó en su vida. Eso también lo notamos claramente cuando experimentamos desde la sinceridad de nuestro corazón cómo el reino de Dios y la justicia siempre se hacen presentes tarde o temprano, pero la lentitud de esta expresividad del reino y de su justicia solamente depende también de mi capacidad para confiar en Dios. A ver, por medio de un ejemplo, ¿no? Em, si una persona se atreve a decirle, Señor, hago un acto de fe y digo, todo lo espero en ti. Señor, voy a dejar todo en tus manos. Entonces, primero hay una liberación de parte de la persona porque ya sabe que ella no es la protagonista de la historia, eres tú. Y segundo, abre en fe una posibilidad para que Dios pueda actuar. Yo no conozco a una persona que haya hecho un acto así de fe y de decir yo creo y de sincero corazón que haya quedado defraudada. Es más, Santa María Margarita Alacoque decía, ella, por palabras de Jesucristo, que si es que queremos agradar a Dios, tenemos que confiar. Y si queremos agradar más a Dios, tenemos que confiar más. Y si queremos agradar mucho más a Dios, tenemos que confiar mucho más y mucho más. Eso es lo que quiere Dios de nosotros y así su corazón misericordioso se desborda para que seamos luego solamente como espectadores de esta maravillosa acción providencial de Dios en nuestra vida. ¿Cómo responder? Nos dice el catecismo, pues con la confianza. Y allí uno verá la mano de Dios. Excelente. Estamos en la parte final del programa Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo respetuoso a toda esa audiencia que nos sigue sábado a sábado en este su programa Un Pueblo que Camina. En especial, un saludo a la Orden Communio Santorum, a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Agradecemos, Padre Byron, mucho, le agradecemos por habernos dado su tiempo, por haber aceptado esta invitación y conversar este importante tema del catecismo. No quiero despedirme sin que antes nos dé sus palabras finales, cómo podemos utilizar esta explicación que usted nos ha dado para nuestra vida. Y luego, pues, su bendición. Por favor, en un minuto, si fuera posible. Por supuesto, solamente decirles a todos ustedes que en un momento de oración, si es posible, todos los días, digan sencillamente esto: Jesús, en ti confío. Palabras que le encantan escuchar a Jesús, porque Él puede actuar. Confiamos y significa esto cooperamos y significa esto damos permiso a Dios para actuar. Entonces dile, no pases un día sin decirle, Jesús, en ti confío y te doy la autorización para que actúes en mi vida. En esos sentimientos les imparto ahora la bendición. El Señor esté con ustedes. Y La con su espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Esta fue una transmisión más del programa Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Muchas tardes, buenas tardes, Padre Byron. Muchísimas gracias y nos veremos próximamente. Muchas gracias Hasta la por la próxima. invitación. Muy contento.